Bienvenidos de vuelta al canal. Ustedes lo pidieron y vamos a complacerlos. Querían ver a mi tía, así que les voy a dar 19 minutos y 23 segundos continuos, sin cortes, sin clips, sin parar, con mi tía. Ahí las dejo, espero que disfruten el video. Un abrazo. Desde Cuba y nos vemos en un próximo video. Los dejo con mi tía. Bueno, buenas tardes, mi gente. Lo estaba extrañando. Estaba mirando ahí que me hacen comentarios muy lindos, lo que me hacen ponerme más fuerte, rejuvenecerme más, ponerme contenta. He leído todos los comentarios y me agradan mucho los comentarios que me hacen. Bueno, entonces ahora les voy a decir que aquí tengo a Luisi, que vino a darme una vuelta, porque he amanecido hoy con un poquito de edema en los pies. Aquí lo pueden ver. Y como ya en ocasiones yo le he contado que es mi preferido médico, él y Yomi, pero él me da mucha pena con él el sacrificio que tiene, porque realmente ya cuando sería el momento de él descansar, él viene a darme la vueltecita aquí a la tía, como si fuera su abuelita. Yo, como ustedes me ven, yo me siento joven, pero le doy muchas gracias a Dios y después de Dios a él, que me puede mantener bien así, porque él viene y me da mi vueltecita, me hace mi reconocimiento, y ya cuando él coge y me ve, es como que si me hubiese chapiteado. ¿Por qué? Porque cuando ya él viene y me ve, y yo le digo, soy muy chiquillosa, no sé si sería achacosa o qué, pero cuando él viene, yo le digo, Luis, si tengo esto, me pasó esto, tengo esto, muy bueno que es él, y él viene y me da la explicación, no, no, es esto está normal, o esto está así, o esto está asado. Ya mi vida continúa hacia adelante. Bueno, con ustedes tengo una deuda ahí que he visto que quieren que le hable de mi niñez. Tengo muchas cosas, tengo una historia tan grande, tengo buena historia de contarle de mi niñez, porque realmente mi niñez yo empecé a trabajar a una edad muy temprana, a la edad de 17 años. Me decían que querían saber dónde yo vivía. Yo vivía en Sagua de Táramo, en la provincia de Holguín, en provincias orientales que ustedes no conocen, eso allá en Oriente. Ahora, desgraciadamente, o por suerte, estoy aquí en La Habana. Yo les cuento a veces cómo es allá. Entonces, allá le explicaría que es un lugar, no sé el dicho ustedes como lo tengan, donde el diablo echó cuatro voces, porque todo queda muy distante. Yo tuve que empezar a trabajar a la edad de 17 años, porque dentro de aquellas personas que estábamos allá, nosotros no estábamos muy mal, porque mi papá era campesino, donde teníamos muchos animales. Mi papá se jubiló y cuando se jubiló entregó 72 cabezas ganado de vacas. Allí no nos faltaba la leche, teníamos muchas fincas, porque era una zona cafetalera, se cultivaba. Mucha finca es terreno, no es que tengan muchas fincas, porque Ah, ellos van a entender que era sembrada. mucho terreno. Había un, no como la finquita de aquí, que es un pedacito chiquito, más tierra para sembrar. Más tierra. Ajá. En aquella tierra era una zona cafetalera donde mi papá tenía que tener compañeros que pudiera decirle que trabajadores, porque en la zona que teníamos era cafetalera y había que recoger el café. Entonces, bueno, estábamos allí. Allí mi papá se enfermó y se tuvo que jubilar. Cuando mi papá se jubiló, en ese tiempo, que le estoy explicando más o menos que fue en el 78, 79, surgió una forma aquí que se decía la cooperativa. La cooperativa era que cogían y entregaban la tierra al Estado. Mi papá, cuando entregó la tierra, se jubiló por la tierra, por la finca. Y a mi papá lo que le tocaron fueron 100 pesos. En aquellos tiempos, los salarios eran un poco bajos. No era que le tocaron, era que eran bajos. Nosotros somos cuatro hermanos, yo soy la mayor, y realmente yo me preocupaba mucho por mi papá. ¿100 pesos era mucho dinero en aquel tiempo o era poco? No, era poco, mijo. 100 pesos era muy poco. Entonces, ya yo terminé mi escuela, noveno grado, cuando llego, nunca se me olvidará.
para la beca, para coger lo que iba a estudiar. Y me acuerdo que cuando pusieron el listado, por ejemplo, así en una pared, El escalafón. el escalafón. Se pone el orden de notas en descendente de mayor a menor la nota, y ese es el orden de prioridad que tienen para elegir las opciones que haya para continuar estudiando. Cuando yo fui allí, yo dije, yo no puedo estudiar una carrera larga, porque realmente tenía que ayudar a mis padres, rápido, ya que era la mayor, rápido. Yo y mi hermana Esperanza, teníamos Esperanza, la mamá de Luisi, teníamos el mismo grado. Yo era la mayor y ella era la segunda. A lo mejor nosotros pudiéramos haber sido algo más grande, no nos quejamos de lo que somos, porque ella se hizo económica. Y cuando yo fui y miré el listado, cogí enfermería, auxiliar de enfermera. La auxiliar de enfermera tenían que estudiar 18 meses. Yo dije, bueno, esta es la opción más rápido que yo puedo coger porque estaba mi hermano que venía atrás y mi otra hermana. Mi papá tiene que entregar la tierra porque era una persona enferma. Con 100 pesos no nos podíamos mantener. Ese sistema de trabajo era lo que hoy se llama usufructo, que tú trabajas la tierra, pero no es tuya. No es mía. Si no la puedes trabajar, tienes que soltarla. Tienes que soltarla. Exacto. Y prácticamente las cooperativas surgieron obligadas. Porque mi papá tiene que hacer la cooperativa porque entregar la finca, porque nosotros vivíamos un paso del río y el otro, y mi papá se quedó en el medio. Entonces, los animales que tenían cruzaban el río, se iban para la otra parte que era del Estado, y a mi papá le ponían una multa que aquello le llamaban contravención. Yo vivía en un nervio. A lo mejor ustedes me ven un poco así, porque es que de chiquita tuve que aprender a luchar, porque a mí me daban unos temblores y unos nervios cuando aquellas vacas, mi papá tenía una vaca, que no sé si ustedes lo conocen, lo que se llaman búfalas. Mi papá tenía una vaca dorada, así, colorada, que aquella vaca era mala, lo que no se pueden imaginar, pero paría muy buenos terneros. Entonces, cuando mi papá le entregaba eso al Estado, los terneros eran muy grandes y valían un poquito más. Aquella vaca de tan mala que era, enterró el tarro, así en la tierra, y allí dejó el tarro. Cuando decía, se lo partió. Dejó el tarro de mala que era aquella vaca. Había una yunta buey que nunca se me olvidará, que se llamaba Santa Clara y Camagüey. Aquellos bueyes no podían ver otro buey de otro lugar porque los bramidos que daban eran grandes. Se enredaban aquella cabeza de ramajo, de bejuco. Y cuando aquellos bueyes se prendían, mi papá, pobrecito, era una persona mayor, mi hermano fue el tercero, yo fui la hembra y Esperanza. Bueno, es poco decirle el nerviosismo y en el estado que vivíamos. A lo mejor ustedes me ven un poquito alterada así, porque es que desde chiquita, desde la edad de 17 años, tuve que empezar a luchar. Bueno, por esa parte ahí. Entonces, bueno, cogí mi carrera, pasé mis 18 meses, que era lo que tenía para hacerme auxiliar de enfermera. En aquellos tiempos aquí una auxiliar de enfermera era una auxiliar de enfermera. Pusieron dos especialidades, pediatría y general. A mí me gustaban mucho y me gustan mucho los niños. Yo cogí pediatría. Nunca se me olvida que era con una batica rosada y unos zapaticos blancos. Oigan, yo les voy a decir con el permiso de Luisi algo para que se rían. Cuando ya me dieron mi uniforme, no éramos tan pobres, nada teníamos. Pero bueno, el amor tan grande que nos teníamos como hermanos y de compartirnos las cosas. Me dieron 2 pares de zapatos. Y cuando me dieron los 2 pares de zapatos, yo cogí uno para mí y digo, uno para Mino. Mino es la mamá de Luisi, Esperanza. Y Esperanza, como ustedes la ven, Esperanza es mucho mejor que yo. Esperanza es una persona muy sacrificada, muy preocupada por toda la familia. Cuando Esperanza le di sus zapatos, muy bien se fue para su escuela, que era una escuela que le decían técnico medio. Nunca se me olvida que aquella escuela, para ir a ella, era entre cañaverales por aquí y por allá. Sí, mi mamá terminó el técnico medio en contabilidad y después se hizo licenciada a los 42 años. Por eso es una historia más larga, después se la cuento en detalle.
Entonces mi hermana contenta se puso los zapaticos aquellos. Oigan, no se vayan a reír de esto que les voy a decir o ríanse mucho. Vivíamos en el campo. La mamá de nosotros no tenía la civilización que podemos tener nosotros que estamos dentro de la ciudad. Asimismo le dio los zapatos a Esperanza y Esperanza se los puso. Cuando Esperanza va llegando a la escuela, los muchachos dicen, ay, qué bueno, mira, para la escuela viene una enfermera. Mi hermana es tan heroína, tan luchadora y todo, que mi hermana aquello no la complejó ni nada. Siguió con sus zapatos, donde mi hermana pudo hacer su carrera y yo hice la mía. Ya a esa edad, cuando pasan los 18 meses, yo empecé a trabajar. Cuando ya yo empecé a trabajar, empiezo a ganar 111 pesos. 111 pesos apenas no daba para nada, pero era un menos problema para nuestro padre. Ayudaba a la familia. Ayudábamos. Esperanza se puso con su carrera también y ya empezamos, Esperanza y yo, a ayudar a nuestro padre y a los dos hermanos, porque desgraciadamente mi papá decía que teníamos que estudiar. Y de esta forma, mi hermano se pudo hacer médico y mi otra hermana se hizo económica también. Y la vida fue funcionando ahí. Ya por esa parte ahí, empiezo yo como enfermera. En aquellos tiempos que yo empiezo como auxiliar de enfermera, aquí en Cuba no existían los consultorios. Aquí en Cuba lo que habían eran policlínicos rurales. Los consultorios del médico de la familia, que es, por ejemplo, donde trabajo yo. Eso comenzó en el 84. Cuando nosotros nos poníamos en aquella consulta, yo era jefa de la consulta de pediatría. Allí nosotros teníamos que hacer la consulta con aquella cantidad de personas que venían de monte, más intrincados, menos civilizados, con un montón de necesidad, todos aquellos niños. ¿Tú no eras del monte? Bueno, yo era del monte, pero ya yo había ido bien a estudiar, ya yo había ido a la cabecera de provincia a estudiar, ya yo estaba un poquito más civilizada. Entonces, bueno, nosotras, las enfermeras, teníamos que hacerle el terreno a aquellos niños allá a su hogar, a las madres. Cuando nosotros llegábamos, había lugares que tocaban en el sector mío, que tenía que pasar 7 pasos de ríos. En una ocasión, yo me gustaba coger esos lugares lejos. ¿Por qué? Porque yo tenía ese salario. El que se iba para esos lugares lejos, 7 pasos de río, lejos, ¿para qué decirle el lugar que pudiera ser? Pero por hacer ese terreno lejos me pagaban $3.50, que era nada, como dieta. 3 pesos. 3 pesos. Todos los días. Si yo cogía para irme a morirme por ahí para allá a caminar. 3 pesos. Y 2 pesos para coger un jeep, un carro. Aquí es muy difícil el problema del transporte. Imagínense, allá era más que difícil. Para coger un jeep, aquello para ir para allá, para el terreno, eran 2 pesos. Ya de esa forma, ese día, yo me ganaba 5 pesos. Buscando mi forma de resolver, me puse a pensar. Cogía mi tiempo libre, me sentaba en la máquina. Aquí todo se usaba aquí en Cuba mucho la tela elatizada. Las mujeres y los hombres teníamos pantalones elatizados. Los pantalones que se luían por aquí entre las piernas, yo picaba ese pantalón por aquí por la pata, las patas le quedaban buenas y yo me dedicaba a hacer truza. Calzoncillo. Y hacer chores para niños. Cuando yo iba para mi terreno, yo cambiaba aquello por un jarro de frijol, que un jarro de frijol son 5 libras. O por unos plátanos, o por un quimbombó. Economía de trueque, lo que ya les había comentado que resurgió aquí durante la COVID. Y bueno, nosotros cambiando pamper por juguete. Entonces yo cogía y hacía eso y venía. Después cogí y en la ciudad, en el pueblo, que era el pueblo que era, ahora sí lo compara aquí, el lugar más malo de aquí en La Habana.
Iba allí, había una institución que el Estado puso, que había puesto una zapatería para peluquería, para diferentes cosas. Yo compraba allí el champú barato. Centro comercial se llamaba. Ajá. Y el tinte. Cuando me iba para el terreno y llegaba allá, también le ponía un tintecito allí a mi paciente. Ellos me lo gratificaban, no le pedía nada. Nunca le pedí nada. Eran pacientes buenos que me obsequiaban con un jarro de frijoles, con un jarro de esto y lo otro. Yo lo ayudaba a ellos y ellos me ayudaban así. Ya después, al cabo del tiempo, yo cogí el curso, que se llamaba curso, para hacerme licenciada. Hacerme más, ¿cómo se puede decir? Superarse profesionalmente. Y me superé y ya me hice mi superación y me gradué entonces de enfermera general. Ya desde ahí empecé a trabajar en un hospital. Después del hospital, les sigo diciendo, fui cambiando, muchos lugares aquí en la provincia hasta que llegué aquí a La Habana. Cuando llegué aquí a La Habana, me jubilé en un policlínico, en el cuerpo de guardia, era la jefa del cuerpo de guardia. Y realmente me jubilé con 1.500 pesos. Por este proceso de enfermedad, me jubilé. En este periodo que le hablé todo lo que es mi problema de trabajo, me falta algo decirlo. Yo tengo 2 hijos, los 2 varones. A la edad del mayor tener 13 años y el otro, que ya hoy tiene 45, y el otro tener 3 años, se llevan 10 años. Tuve una mala suerte, que su papá murió de un accidente. La que me tocó ser viuda y criar mis hijos, uno de 13 y otro de 3, hasta esta edad que tienen 45 años, uno y el otro 35. Gracias mucho a la ayuda de mi familia. Dentro de esto, mucha gracia, esperanza, porque yo no quisiera que nadie pasara por eso, por la situación tan pésima que me vi. Cuando me sucedió eso, que se me quedaron mis hijitos huérfanos. Con el apoyo de toda mi familia, de mis sobrinos, en general de todos, como estos mismos muchachos que hoy usted mira, que son médicos, y ellos viven detrás de mí, de mi problema de salud, me quieren mucho. Yo soy una persona que apenas salgo a ninguna parte, pero aunque sea ejemplo de cumpleaños de ellos están allí y vienen aquí a celebrar su cumpleaños a mi lado. Son como mis hijos. He tenido una vida feliz, me han pasado cosas feas, pero he tenido una vida muy feliz. He tenido obstáculos, pero he tenido mucho cosas lindas. Tengo 2 nietecitas, que es Nati y Angie, que en algún momento ustedes lo han visto por ahí. Y hoy, mira, estoy haciendo esta grabación aquí con ustedes, la que me entretengo mucho, me gusta mucho, le agradezco mucho las cosas lindas que me ponen. En algunas les contesto y en la otra qué sé yo, pero me siento muy feliz con ustedes. Les he explicado algo de mi vida, como ustedes me lo dijeron, pero tengo muchas cosas más que contar. Hoy Luis viene a verme, como le dije, porque estoy un poquito con los demás esto y aproveché estar ahí con ustedes, que no vean que estoy perdida. Decirle algo. No sé si esto que les he comentado a ustedes haya sido un poco aburrido. Les he comentado algo sobre esto, pero después vamos a la batalla, que ya ahora tengo otras cosas, estoy haciendo empanada, como le dije, el helado y todas esas cosas. Me gusta mucho compartir con ustedes. ¿Ven? ¿Ves? Después seguimos. Me dicen que si fue un poco aburrido esto, o cómo vieron este pedacito que le hablé. Tengo muchas cosas más para contarles. Algo. Chao. Beso.